Estamos frente a un caso típico de una legislación nueva, cuya aplicación todavía es muy dudosa por falta de educación ciudadana, por obediencia de las empresas, por falta de recursos, por falta de institucionalidad, por poco apego a la ley de la sociedad y de muchas autoridades. ¿Cómo verías los grandes retos que tienes frente a ti, Jacqueline? Bueno, el primer gran reto es que el legislador le dio al IFAI 1 año y medio para poder hacer todas esas tareas que tú dices, empezando por educar a empresas, eso lo debe dar a empresas en los pública. Principios y desde luego a la ciudadanía en lo que es su derecho a que su vida privada esté protegida y que solamente lo que él decide claramente en cuanto a sus datos, otorgarlos y para la finalidad que los otorga, eso es muy importante. ¿Y tú cómo le puedes prohibir a una empresa que lo haga? Entra por internet, yo compro un coche, lo que sea. Porque lo que va a haber es maneras de certificar que las empresas que hacen, digamos, comercio o marketing en internet, que tengan los avisos de privacidad, es decir, los avisos al usuario en donde le dicen cuáles son sus mecanismos para asegurarle que la información que ellos envían a la nube o envían al internet, que esos van a estar protegidos y solamente van a ser utilizados a través de pues esa obligación de las empresas de que solamente le avisen a los usuarios para qué están usando esa información y en caso de que esa información esté transferida a otra empresa. Eso los americanos. Tengo poder. En inglés, Primera, tengo poder. Enforcement. Así es, tengo poder incluso de sanción. ¿No lo tienen la Secretaría de Economía? Incluso de sanción, eso lo tiene el IFAI, la sanción. ¿Sí? Sanción económica, son esas sanciones que llegan hasta niveles de 180 millones de pesos, o sea, si es una cuestión muy grave y si es obviamente reiterada, etcétera. Pero tenemos la posibilidad de sancionar a las empresas que violenten los principios. ¿Pero qué universo de empresas? ¿De qué universo de empresas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de acuerdo con el INEGI de 3,5 millones de empresas, grandes, pequeñas, medianas, etcétera. Obviamente, lo que se trata, el IFAI no podría estar revisando que las 3,5 millones estén cumpliendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un esquema de certificación en donde podamos contar con certificadores reconocidos por el IFAI que van a ver que las bases de datos de esas 3,5 millones cumplan con esos principios de finalidad, de proporcionalidad, y no se necesitaría, de licitud. ¿Cómo se llama? También una regulación adicional. Por ejemplo, una empresa te pide a veces hasta cuántos dientes tienes. Bueno, dices, ¿para qué un formulario de este tipo? Eso es parte de lo que dice la ley. La ley dice, para lo que tú, por ejemplo, si tú quieres hacer una compra en internet, tú necesitas ciertos datos con relación a que seas solvente para pagarlo, pero no necesitas dar ni el iris de tu ojo, ni tus huellas digitales, ni incluso ni tu fotografía, porque eso no se necesita, ¿sí? O si tú te vas a registrar para un seguro, por ejemplo, un seguro de vida, bueno, pues te piden una serie de cosas para ver qué tipo de categoría te van a dar, pero solamente. Te voy a hacer una pregunta para rotar la pelota. En 1974, a instancias del CONAMPROS, que era la Comisión de Protección del Salario de los Trabajadores, se me encargó hacer un esquema jurídico para proteger al consumidor. De ahí surgieron dos instituciones, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, que todavía existe, y el Instituto del Consumidor, que ya desapareció. El Instituto del Consumidor daba consejos, daba opiniones, hacía análisis, hacía estudios para aconsejar a la gente qué es lo que debía consumir, calidad-precio. Eso les pareció aberrante a las empresas y andando el tiempo, cuando cambió la orientación política del país, lo liquidaron. ¿Qué relación tendría esto con la Profeco? Bueno, nosotros, el IFAI se convierte en autoridad nacional para el asunto de protección de datos en posesión de privados. Entonces, como el IFAI no tiene una estructura en el país, nosotros estamos pensando trabajar con Profeco, que sí tiene pero si delegaciones. Profeco no ha funcionado, perdón que me ponga crítico. Sí ha funcionado. A veces dicen no? que soy crítico. Internacionalmente hay un reconocimiento de que Profeco ha funcionado. Profeco llegó a ser una institución muy poderosa, quiero decirte. Digamos, pero ha bajado mucho su eficiencia. Lo que hay en cuanto a encuestas es que para la población Profeco sí resulta una institución que les resuelve. Me da gusto saberlo. Eso, y tiene representación, delegación en todos los estados del país. Entonces, esa estructura puede ser. ¿Y por qué no se le dieron a Profeco?
La facultad sí tiene las instituciones. Porque Profeco no tiene la característica que tiene el IFAE, la autonomía que tiene el IFAE para poder hacer esta verificación. Pero la autonomía del IFAE no es plena. Tú has luchado porque lo tenga más. Sería ideal que fuera plena, pero lo que yo digo es que lo que ya tiene el IFAE en cuanto a autonomía constitucionalmente reconocida, que es una autonomía de funciones, de sus decisiones, de sus procedimientos. Y jerárquica. ¿No? Y también, ¿no? Tú no acuerdas con nadie. No acuerdo con nadie, no estamos sectorizados. Eso nos da la posibilidad de estar a la altura de estos patrones internacionales. ¿Y cómo le hacemos en el universo cibernético para esto? Ella habla de las empresas. Nosotros ya tenemos desde 2006 un esquema que se llama sellos de confianza, en el cual... sellos de confianza. Sellos de confianza. ¿Qué significa? Sellos de confianza es un distintivo que le damos a aquellas páginas de internet que cumplen con ciertas características, tomando como la principal el que tengan políticas de privacidad. ¿Ustedes son una asociación? Es una autoridad. Nosotros nos estábamos coordinando antes de la ley, nos coordinábamos con la Profeco justamente para que en su caso fueran sancionadas las empresas que, no obstante haberles hecho la llamada de atención de alguna falta que estuvieran cometiendo, pues hubieran hecho caso omiso de la misma. Este sello de confianza ya está en más de 400 páginas. ¿Sello de confianza? ¿Por qué le llaman así? Bueno, es una derivación de este esquema, surge desde hace mucho tiempo. ¿Y qué coordinación van a establecer ustedes con el IFAE? Hemos estado en pláticas muy constantes para que este sello de confianza, mejorarlo ya a la luz de lo que contiene la nueva disposición, la nueva ley, de lo que contendrá el reglamento también, porque a nosotros nos interesa mucho que estos esquemas de autorregulación sean no solamente de confianza para el usuario, sino de confianza para las empresas y para las autoridades. Que la autoridad esté completamente segura. Esto es autorregulatorio. Porque miren, me encontré ahora, antes que vinieran, el libro de la reforma del Estado, que es el resultado de la Comisión de Estudios del 2000 que me tocó presidir, y veo que por primera vez nos metimos al tema del ciberespacio. Correcto. Y dijimos, bueno, aquí lo veíamos desde el ángulo de la globalización. ¿Cuál es la defensa del Estado mexicano, de la nación mexicana, respecto de la globalización del espacio extraterrestre, etcétera, etcétera? Aquí, bueno, este es un primer intento. Se aconsejaba la creación de una comisión específica para regular el ciberespacio. No se necesitaría, como apoyo a todas estas tareas y a otros problemas, y vamos a hablar de los temas delictivos, también una legislación o una autoridad específica en materia de ciberespacio, o bien, en el caso de que se crease una comisión de radio, televisión y telecomunicaciones autónoma, se le adscribiría, porque como que hay un agujero ahí. Tú estás haciendo regulación, orientación, pero ¿quién tiene autoridad sobre el ciberespacio? La versatilidad del ciberespacio nos ha llevado a tener autoridades especializadas en diferentes ámbitos. Tenemos, por ejemplo, el gobierno digital, que forma parte de la Secretaría de la Función Pública. Tenemos la economía digital. ¿Qué es gobierno digital? Son todos los trámites y servicios. Es un poco más amplio el espectro que cubre el concepto de gobierno digital, pero son todos los trámites y servicios que se otorgan a través de la red para los ciudadanos, para ahorrar por parte del Estado, para ahorrar también por parte de... Pero si yo soy criminal, estamos partiendo un poco de la buena fe de la gente. Bueno, claro. Yo en muchos comerciantes, ciudadanos en general, no les tengo por qué dar el beneficio de la duda de que son de buena fe. Correcto. Justamente la ley y las instituciones se hacen para regular la actividad de las personas. Pero vamos a suponer que los comerciantes que se dedican a actividades mercantiles van a actuar de buena fe. Es una suposición. Pero si yo soy criminal, si yo me dedico a promover la pornografía, ¿por qué los voy a obedecer? ¿Cómo podemos evitar eso? Por eso tiene que ser algo que no solamente obligue a las empresas a tener medidas de seguridad frente a dónde puede ir la información, sino que el propio usuario sepa también cuáles son los riesgos a los que se está lanzando, a los que está entrando, y tiene que saber muy bien con qué tipo de empresas son las que entra en relación. Y si esas empresas le garantizan que sus datos solamente queden en la utilización de la empresa comercial o de la empresa a la que adquiere algún bien, y que éstas no van a poder fluir para otra empresa o ser hackeadas por
por alguien que quiera utilizarlos ilícitamente. Y en el caso de que esto prosperara, pues la propia empresa sería objeto de una sanción por no tener los mecanismos Pero adecuados vuelvo, de y a los protección. criminales, ¿cómo los paras? Bueno, a los criminales pues también, o sea, la propia ley prevé incluso la posibilidad de que pues tú puedas ir con la Procuraduría para que haya eventualmente una investigación, como en todo el caso en donde hay algún tipo de ilícito que sea de carácter penal. Entonces, la propia ley prevé la posibilidad de sanciones penales en el caso de que datos personales... Tú tienes capacidad de ir al Ministerio Público. Así es. O sea, el órgano regulador, el IFAI, no solamente sancionará en materia administrativa, sino eventualmente podrá iniciar una investigación ante el Ministerio Público, porque está previsto en la ley que la violación a los datos personales también pueda ser de carácter penal, la sanción sea de carácter penal. ¿Ustedes han hecho algo para evitar este uso delictuoso? Sí, por supuesto, dentro de la asociación tenemos una campaña que se llama Conéctate Seguro, en la cual nos hemos vinculado con varios consejos de participación ciudadana para precisamente denunciar cuando exista algún tipo de ilícito en la red. Nosotros finalmente no somos una autoridad, sin embargo sí tenemos los canales de comunicación abiertos y establecidos con las autoridades para que sean ellas las que actúen en consecuencia cuando alguno de estos ilícitos se presenta. Hay una policía cibernética que forma parte de la Secretaría de la Seguridad Pública, y lo que estamos ahorita Pero está como muy disperso, digital en función pública, en economía, Profeco por acá, IFAI por acá, como que había que centralizar. ¿Qué le dirías tú a los padres de familia, sobre todo de adolescentes, que albergan temores respecto de la relación de sus hijos con la computadora y con el internet, y que los vigilan, la guardan, están atrás de ellos, ven que estén nada más en el chateo, si están chateando ven con quién, si se meten a un Facebook, tratan de averiguar con quiénes? ¿Qué le dirías tú a los padres de familia? ¿Cuál debe ser la conducta de un padre de familia? Estoy pensando en la adolescencia, fundamentalmente, respecto de la relación de sus hijos con el internet. Bueno, primero que nada, el padre de familia deberá educarse de lo que es internet, de las virtudes y ventajas que tiene, pero también de los riesgos que encierra si internet es mal utilizado. Otro punto muy importante. ¿Pero qué es mal utilizado? Es importante. Sí, bueno, cuando justamente no se tienen las medidas adecuadas, incluso partiendo desde el mismo ciudadano, partiendo desde el mismo usuario, para en un momento dado estar otorgando datos personales a quien no se le deben de otorgar, y que no hay una suficiente comunicación tampoco entre los padres de familia, las escuelas, que desde las escuelas. ¿Cómo se puede evitar que la pornografía suba al internet? Bueno, no se puede evitar. Desgraciadamente hay una proliferación de estos delitos. Lo que se puede hacer es ser mucho más contundentes. ¿No se puede identificar al autor? Se puede ser mucho más contundentes en la persecución del delito. Cada vez más y cada vez más avanzadas hay herramientas de traqueo, que es decir, que van siguiendo la pista de quién sube X materiales, y técnicamente hablando, pues se puede llegar a una conclusión y a un enjuiciamiento que le interesa mucho a la sociedad. Vamos a otro bloque.